Para desarrollar un ejemplo de la construcción de diagramas de presión versus composición y temperatura versus composición para sistemas binarios utilizando la ley de Raoult modificada, realizaremos el siguiente ejemplo. Construir un diagrama de equilibrio binario donde se considere un sistema de acetona y metanol, el cual será evaluado a las siguientes condiciones en un equilibrio de fases binario. A una temperatura de 328.15 Kelvin para un primer caso y para un segundo caso una presión de 100 kPa. Las curvas de equilibrio se pide que se construyan mediante el modelo de Margules 2 sufijos, donde el parámetro de interacción binaria de Margules 2 sufijo es 0.620. Se indica en la parte inferior las ecuaciones del logaritmo neperiano de gamma para Margules 2 sufijos en una mezcla binaria. Y también se indican los datos de Antoine para la acetona y el metanol para calcular las presiones de saturación. Ahora, procedemos a determinar las condiciones para poder calcular el diagrama de equilibrio binario del sistema en cada caso. Por ejemplo, comencemos con el caso 1, en el cual se conoce la temperatura del sistema. La temperatura del sistema en Kelvin es 328.15. Por lo tanto, es un diagrama de equilibrio de presión versus composición donde la temperatura permanece constante. Siguiendo el procedimiento mostrado en la parte de teoría, vamos a proceder a construir el diagrama. Como primer dato tenemos entonces la temperatura. De esta temperatura conocemos también las condiciones de Antoine para la acetona y el metanol, es decir, las constantes A, B y C de cada componente. Por lo tanto, con ello podemos calcular las presiones de saturación. En este caso, las presiones de saturación serán solamente 2, debido a que solamente hay 2 componentes y la temperatura permanece fija, por lo que podemos agregar una celda que indique las presiones de saturación. Vamos a indicar aquí saturación. Ahora, de esas condiciones de saturación, indicaremos entonces para la acetona la función correspondiente. Estos datos de A, B y C están descritos para una función de la siguiente forma, que es igual a el exponencial de A menos B entre la temperatura en Kelvin más C, ya que estos datos fueron buscados para esas condiciones de operación. Temperaturas en Kelvin para dar resultados de presión en kilopascal. Fíjense que en la ecuación nos falta un paréntesis para poder definir todo el divisor y nos falta un paréntesis para cerrar el exponencial. Listo esto, presionamos Enter. Indicamos aquí entre paréntesis para tener una referencia de que estos resultados son en kilopascal. Y podemos hacer esta expresión hacia la parte inferior. Verificamos, se nos movió la temperatura, simplemente agarramos la celda y la corremos. Presionamos Enter y fíjense que ya está evaluado para el metanol para los datos de A, B y C con dicha temperatura. Una vez obtenidos los datos de P1 y P2 de saturación, podemos proceder a realizar la construcción del diagrama, en el cual podemos fijar en una de las celdas que correspondan a las composiciones del componente 1. Recordamos que el componente en la fase líquida, o mejor dicho, la composición en la fase líquida, es independiente en un diagrama de presión versus composición, por lo que los datos los podemos suponer arbitrariamente. Por ejemplo, 0, 0.01 si queremos algo de precisión, y procedemos a tomar estas dos celdas para que vaya de 0 en 0.1 y siga la secuencia. Si tomamos en la esquina las celdas sombreadas, fíjense que él comienza a variar. Puede que veamos que este dato quizás es muy pequeño. Podemos cambiar la expresión e indicar, no, mira, quiero que sean 0.05.
sombreamos, tomamos de la esquina y comenzamos a variar los datos. Fíjense que ahora obtendremos una buena cantidad de datos que llegan de 0 hasta 1. Debido a que estas composiciones se reflejan normalmente para el componente más volátil en el diagrama, vamos a indicar aquí que esto corresponde a x1. Ahora, tenemos las composiciones x1. Con estas composiciones podemos proceder a calcular los valores de gamma 1 y gamma 2 de las expresiones dadas de la ecuación de Margules 2 sufijo. Según la ecuación de Margules 2 sufijo, existe el logaritmo neperiano de gamma 1 y logaritmo neperiano de gamma 2. Vamos a presionar aquí, insertar, buscamos el símbolo de gamma, lo tenemos por aquí, o si no lo buscamos entre las letras griegas. Colocaríamos que es logaritmo neperiano de gamma 1 y podemos agarrar esta expresión y fíjense que de una vez me indica que es logaritmo neperiano de gamma 2. Cuando ustedes coloquen un conjunto de caracteres seguido de un número, él seguirá la secuencia del número siempre y cuando el número se encuentre al final del conjunto de caracteres. Ahora, según la expresión de Margules 2 sufijos, el logaritmo neperiano de gamma 1 es igual a la constante b, la cual presionamos, declaramos como constante presionando F4 por la composición del componente 2 al cuadrado. Fíjense que podemos escribir una ecuación aquí en el cual el componente 2 sea 1 menos la composición del componente 1, o también pudiésemos haber hecho una celda para calcular las composiciones del componente 2. Indiferentemente de ese caso, va a dar el mismo resultado. Recordando que la composición del componente 2 va a ser 1 menos la composición del componente 1, debido a que solamente son dos componentes y la suma de las composiciones debe ser igual a 1 en el balance de materia. Presionamos Enter y tenemos el valor del logaritmo neperiano de gamma. Debido a que esta es una expresión que está calculada con los datos que se encuentran a la izquierda, ya tenemos declarados datos fijos y datos móviles, podemos de una vez presionar doble clic en esta esquina para que él siga la secuencia de los datos que van de composición desde 0 hasta 1. Fíjense en el número que obtenemos aquí. Comienza a variar los datos del logaritmo neperiano de gamma y cuando la composición del componente 1 es igual a 0, cuando la composición del componente 1 es igual a 1, el logaritmo neperiano de gamma 1 es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Para que un logaritmo neperiano de 0 quiere indicar que su argumento es 1. Es decir, gamma 1 vale 1 en ese punto. ¿Qué implica esto? Si el componente 1 está en estado puro, se acerca a la definición de solución ideal, por lo tanto el valor de gamma va a ser igual a 1. Y por lo tanto el logaritmo neperiano de gamma va a ser igual a 0. Bien, procedemos a calcular el resto. Indica la ecuación del logaritmo neperiano de gamma 2 para la ecuación de Margules 2 sufijo, que es igual a el parámetro b, que lo dejamos fijo, por la composición x1, y ahora que recuerdo tengo todavía un error en la ecuación, porque es elevada al cuadrado. Pero ya lo corregiremos. Tomamos la expresión, y esto es elevado al cuadrado. Buscamos el símbolo de elevado. Normalmente está en algere y buscamos uno de los acentos para colocar el símbolo de elevado. Eso cambia dependiendo del computador. Y hagamos aquí, le damos doble clic. Logaritmo neperiano de gamma 2, buscamos que es b por x1 al cuadrado. Fíjense que para el primer caso da 0, tal como se espera, debido a que cuando el componente 1 se encuentra en 0, lo que existe es el componente 2, que va a estar en estado puro. Por lo tanto, no va a tener un valor de gamma significativo, sino que va a ser de gamma valor 1. Por lo tanto, el logaritmo neperiano de gamma 2 va a tener el valor de 0. Entonces tengo x1, logaritmo neperiano de gamma 1 y logaritmo neperiano de gamma 2.
De aquí se puede despejar los valores de gamma 1 y gamma 2. Puedo, por ejemplo, tomar aquí, copiar, pegar la celda, y de pegar esa celda puedo proceder a calcular gamma 2. Una vez que tengo gamma 2 y gamma 1 escritos en la parte de caracteres, puedo proceder al cálculo. Se supone que vienen del logaritmo neperiano, por lo tanto su antilogaritmo es el exponencial. El exponencial del logaritmo neperiano de gamma 1, procedemos a dar clic, y es igual al exponencial del logaritmo neperiano de gamma 2. Fíjense la facilidad con la que se están realizando los cálculos. Hay una gran cantidad de datos que si intentamos procesarlos sin herramientas de cálculo llevarán muchísimo tiempo, lo cual es innecesario para efectos de ingeniería en el cual se tienen que dar soluciones rápidas. Por eso se recomienda ampliamente que se aprenda a manejar las herramientas como Microsoft Excel, que son herramientas de cálculo para facilitar cálculos sucesivos o cálculos repetitivos. Por ejemplo, ya tenemos gamma 1 y tenemos gamma 2. Podemos proceder a calcular la presión, en este caso, mediante la ecuación de presión de burbuja. ¿Qué indicaba la ecuación de presión de burbuja? Indicaba que es igual a X1 por P1 de saturación. Fíjense que escojo de una vez que este sistema es el componente 1 debido a su presión de saturación. En este caso, perdón, el componente es la acetona de mayor presión de saturación, por lo tanto es el más volátil, y lo indicaremos como 1. Este dato lo dejamos fijo debido a que la presión de saturación solamente está en una celda por gamma 1. Ahora bien, tendríamos entonces X1 por P1 de saturación por gamma 1. Fíjense, el valor de gamma 1 está cuando el componente está diluido infinitamente. Por lo tanto, este valor de gamma va a ser igual a la dilución al infinito del componente 1. Ahora, de esta expresión nos falta todavía más X2, que lo podemos declarar como 1 menos X1, que multiplica a la presión 2 de saturación, que la dejamos fija, por gamma 2. Ahora, tenemos aquí la presión del sistema, calculada con la ecuación de presión de burbuja. Podemos proceder a hacer todos los cálculos sucesivos. Obsérvese que cuando X1 es 0, lo que existe es el componente 2. Por lo tanto, esta expresión nos va a dar el valor de la presión de saturación 2. Cuando X1 vale 1, la expresión dará la presión de saturación 1. Una vez obtenido el valor de la presión, puedo proceder a calcular la composición de la fase gaseosa. En este caso es Y1, despejando de la ecuación de Raoult modificada. La expresión de Raoult modificada indica que si despejamos de la ecuación de Raoult nos quedaría presión de saturación. En este caso, si hablamos del componente 1, sería la presión de saturación 1, la dejamos fija, por X1 por gamma 1. Todo esto entre la presión del sistema. ¿Cuál sería la presión del sistema? La que indica en este caso la columna que acabamos de calcular. El único dato fijo aquí es la presión de saturación y procedemos a que se realice el cálculo. Ahora tenemos composición en la fase líquida y presión
y con esto podemos calcular la curva de burbuja. Tenemos composición en la fase líquida, presión y composición en la fase gaseosa. Por lo tanto, podemos calcular la curva de Rocío. Para eso, nos colocamos un poco separados de la celda y le damos insertar, la pestaña insertar, y pedimos un gráfico de dispersión. De este gráfico de dispersión hay que tomar en cuenta lo siguiente. Estos datos fueron obtenidos a partir de una ecuación, que en este caso era la ecuación de Margules 2 sufijos. Como vienen de una ecuación declarada de forma logarítmica y no de datos experimentales, podemos emplear directamente una curva suave que represente estos datos. Si los resultados que acabamos de tener provinieran de resultados experimentales, deberíamos utilizar un gráfico de dispersión solamente de puntos, debido a que cada dato es un dato discreto y está calculado a las condiciones que se evalúa ese experimento. En cambio esto, como viene de una ecuación, se puede presumir que hay puntos que se conectan sucesivamente hasta formar una curva suave. Por lo tanto, insertamos esta curva suave. La desplazamos para observar, clic derecho, seleccionar datos y de selección de datos le damos agregar y podemos colocar, por ejemplo, que es la curva de burbuja. En la curva de burbuja la composición es la fase líquida y para la parte de las Y o el eje de las Y colocamos la presión. Presionamos aceptar. Luego le damos agregar y agregamos la curva de Rocío. Tomamos los valores de las X, que en este caso corresponden a la fase de vapor, y para el eje de las Y tomamos las mismas presiones. Presionamos aceptar. Le damos a aceptar para incluir los datos. Y para mejorar la calidad del gráfico, lo seleccionamos, le damos clic derecho y le damos mover gráfico para observarlo más detalladamente. Podemos, por ejemplo, colocarle nombre, dar doble clic aquí y decimos que esto es un diagrama de presión versus composición, un PXY. Fíjense que este gráfico no es tan apreciable debido a las escalas que se están manejando. Por ejemplo, fíjense que los datos comienzan a partir de 60. Podemos seleccionar el eje, clic derecho, dar formato al eje y decir que comience por lo menos en 60. Al hacer ese cambio, fíjense que ya la gráfica mejora su precisión. Es más, podemos ahora colocar que comience en 65. El truco que estoy haciendo ahorita es simplemente para que haga el cambio o lo considere. Ahora, la escala de composición va entre 0 y 1. Por lo tanto, aprovechando que ya tenemos esta pestaña abierta o esta ventana abierta, seleccionamos y le decimos que máximo sea 1 y que si quiere fijamos que mínimo sea 0. Ya esto cierra el gráfico. Vamos a cerrar y le podemos dar ahora ya formatos. Diseño, podemos buscar un formato preestablecido, por ejemplo este último. Y nos da un gráfico cuadriculado donde ya una vez indique los ejes. En este eje tenemos la presión, que está calculada en kilopascal, y en el eje inferior tenemos las composiciones de líquido y vapor del componente 1. Podemos dar estas celdas aquí o simplemente podemos cambiar el formato en la presentación, leyenda y que vayan hacia la parte inferior para tener un gráfico mejor detallado. Fíjense ahora lo siguiente. En un diagrama en el cual se aplican condiciones ideales, la curva de burbuja va desde la presión 2 de saturación hasta la presión 1 de saturación. Fíjense, si nosotros agarramos, insertamos, bien,
no nos permite por ahora, pero si nosotros trazáramos una línea recta desde presión 2 de saturación hasta presión 1 de saturación, tendríamos lo que era la curva de burbuja para un sistema ideal. Pero la realidad es que este sistema se aleja mucho de esa condición. Fíjense que está ubicada por encima de la curva de burbuja. ¿Qué implica esto? Está implicando que las presiones que se están desarrollando durante el equilibrio líquido-vapor están por encima de lo que define la ley de Raoult ideal. Ahora, ¿cuáles son los componentes que se están mezclando aquí? Los componentes que se están mezclando son acetona y metanol. La acetona, como sabemos, tiene características en el cual hay un componente oxigenado, pero no tiene gran polaridad. El metanol tiene un bajo peso molecular y tiene el grupo hidroxilo que lo indica como un alcohol. Ahora, se tiene un alcohol y se tiene un componente oxigenado, dado por el grupo funcional carbonilo. Ahora, el hecho que esto contenga oxígeno y este contenga un grupo hidroxilo no permite un enlace directo, por ejemplo, mediante fuerzas de puentes hidrógeno, sino que son dos componentes que tienen gran cantidad de polaridad y los dos tienen características que son de oxígeno con electrones disponibles. ¿Qué implica esto? Tenemos un elemento que tiene electrones disponibles y el otro elemento también posee electrones disponibles, los cuales van a reflejar una carga negativa. Recordemos que las cargas negativas se repelen entre sí. Por lo tanto, los componentes al mezclarse buscarán separarse y al buscar separarse más fácilmente irán hacia la fase de vapor debido a que tienen tendencia a separarse. Como tienen tendencia a separarse y van hacia la fase de vapor, las presiones de vapor que se generan en equilibrio son mayores a las que uno consideraría en un sistema ideal, es decir, son mayores que su condición en estado puro, es decir, tienen mayor presión de vapor mezcladas que estando solas. ¿Qué implica esto? Que hay una interacción que la está separando y al separarlas más fácilmente se van hacia la fase de vapor. En otras palabras, esta mezcla es más volátil mezclada en acetona y metanol que la acetona pura y el metanol puro. Fíjense que fácilmente pudimos construir un diagrama de presión versus composición. Ahora, hagamos lo mismo, pero esta vez para un diagrama de temperatura versus composición. Para esto empleemos las celdas de lado. Recordemos que en el caso de un diagrama de temperatura versus composición, se conoce es la presión como un dato fijo. Ahora, para esto necesitamos determinar las temperaturas de saturación de los componentes a la presión que está calculado el sistema. Podemos indicar que todo esto corresponde a las condiciones de saturación y en este caso tenemos que despejar la ecuación de Antoine. Buscamos las definiciones de teoría y en las definiciones de teoría nos dice que la temperatura de saturación es igual a B entre A menos logaritmo neperiano de la presión menos C. Por lo tanto, hacemos esa ecuación. Buscamos B entre A menos logaritmo neperiano de presión. Buscamos B entre A menos el logaritmo neperiano de la presión, que dejamos como dato fijo. Todo esto menos C.
Nos faltaría un paréntesis. A ver. Sí, nos faltaría un paréntesis para cerrar aquí la expresión y estaríamos listos. Y ahora buscamos el otro término. Fíjense que tenemos las dos temperaturas de saturación para el componente 1 y el componente 2. Ahora, procedamos a realizar el gráfico. Para realizar el gráfico, consideramos una celda para las temperaturas de saturación. Esto es, por ejemplo, para el primer componente ponemos T1 y podemos colocar para una misma cantidad de datos, vamos a colocar primero T1. Una manera de poder hacer un gráfico fácilmente empleando las herramientas de Excel puede ser o colocando datos aleatorios entre T1 y T2 o simplemente asumiendo un número de divisiones. Por ejemplo, vamos a calcular un número de divisiones y h que indica el número de cambios o el valor del paso que se haga entre ese número de divisiones. Por ejemplo, vamos a indicar que esto lo vamos a dividir entre 20 partes. Para calcular el paso, hacemos igual, abrimos paréntesis, restamos mayor, menos, menor, cerramos paréntesis y lo dividimos entre el número de partes. Quiere decir que el cambio que ocurrirá será de 0.41. Ahora, ¿qué hacemos? Escribimos igual y siempre colocamos la expresión como la celda anterior más el paso. El paso, como es un dato fijo, presionamos F4. Resulta de que si corremos la celda hacia abajo, será siempre la celda anterior más el paso. Si comenzamos a desarrollar esta expresión, vamos a tener 20 datos, hasta que lleguemos justamente al dato de temperatura que corresponde a la temperatura 2 de saturación. Entonces se tienen las temperaturas de saturación. Mediante las temperaturas de saturación se puede calcular los datos de Antoine. Podemos aprovechar, por ejemplo, que ya la desarrollamos aquí la ecuación y la copiamos. Colocamos P1 de saturación, P2 de saturación. Esto es igual, o mejor dicho, pegamos la expresión. La diferencia es que vamos a correr la celda de temperatura a la celda que queremos calcular, que es esta. ¿Listo? Revisamos la ecuación. Fíjense, en este caso hay que dejar que los datos de A, B y C sean fijos debido a que son constantes en el sistema. Y lo único que no dejaremos fijo es la temperatura. Presionamos doble clic y listo. Podemos hacer el mismo procedimiento para el componente 2. Copiamos la ecuación. La pegamos. Dejamos fijas las celdas de las constantes A, B y C, pero dejamos móvil la temperatura. Y podemos calcular la presión 2 de saturación. Fíjense entonces que tenemos P1 y P2 de saturación. De la expresión necesitamos calcular los valores de gamma 1 y gamma 2 para poder determinar los datos de X1 y X2, los cuales serán mediante un proceso iterativo. Por ejemplo, gamma 1 y gamma 2 las asumiremos como 1 en un primer caso. Es más, procederemos a hacer este cálculo
aparte en la secuencia. Gamma 1 y gamma 2 están expresados como 1. Ahora, procedemos a calcular mediante los datos de gamma 1 y gamma 2 como 1 la composición de la fase líquida. En este caso, la ecuación de composición de la fase líquida, X1, es igual a la presión del sistema menos la presión de saturación del componente 2 por gamma 2. Entonces colocamos que es la presión del sistema, que es un dato fijo, menos la presión de saturación 2 por gamma 2. Ahora, buscamos en la expresión, todo ello está dividido entre presión 1 por gamma 1 menos presión 2 por gamma 2. Entonces escribimos presión 1 por, ok, nos falta un paréntesis para que quede toda la expresión, que es presión 1 por gamma 1 más presión 2 por gamma 2 y cerramos paréntesis. Este dato lo repetimos por ahora para hacer un cálculo con gamma 1 y gamma 2 igual a 1. Fíjense que obtenemos valores de composiciones calculadas. Bajo estas condiciones. Es más, vamos a proceder a dejar solamente como datos móviles los valores de gamma 1 y gamma 2, dejando fijo las presiones de saturación, pero solamente en la parte de las columnas. Es decir, si la columna corresponde a O y a P, es el dato que vamos a dejar fijo. Presionamos F4 hasta que solamente me quede la letra seguida de un número de un $. ¿Esto no? La O y la P nada más. Bien, resulta que en este caso nosotros expresamos un valor de gamma 1, pero ya ahora tenemos unas composiciones, por lo tanto podemos calcular mediante este dato gamma 1 y gamma 2. Por ejemplo, para el caso de gamma 1 podemos emplear la ecuación de Margules 2 sufijo, pero vamos a hacerlo más detallado. Primero calculemos los logaritmos neperianos y después calculamos los valores de los gamma. Entonces, para el caso del logaritmo neperiano va a ser igual a b, que es la constante de Margules 2, por la composición x2, quiere decir 1 menos x1, elevado al cuadrado, para el caso del logaritmo neperiano de gamma 1. Ahora, hacemos una expresión similar para el logaritmo neperiano de gamma 2. En el cual es igual al parámetro b, que dejamos fijo, por x1 elevado al cuadrado. Por, fíjense la expresión, b por x1
elevado al cuadrado. Ahora desarrollamos la expresión y le sacamos el exponencial al logaritmo. Podemos correr esta ecuación y de una vez nos está calculando los valores de gamma 1 y gamma 2. Fíjense que son muy diferentes a los anteriores. Por lo tanto, ya estos datos van a diferir en cuanto a los cálculos de las composiciones de X1 y los cálculos de las composiciones de gamma, perdón, de X1 y de X2. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a repetir el cálculo hasta que deje de variar. Por lo tanto, con los valores de gamma 1 y gamma 2 volvemos a calcular X1. Para eso, volvemos a agarrar la expresión, la repetimos, buscamos la ecuación, esa ecuación la pegamos, y fíjense que lo único que vamos a cambiar es la referencia de gamma 2 y la referencia de gamma 1. Y procedemos a calcular X1. Ahora, ya que tenemos ecuaciones desarrolladas, será mucho más fácil desarrollar las siguientes iteraciones. Ya tenemos los cálculos de X1, podemos proceder a calcular logaritmo neperiano de gamma 1 y gamma 2. Esto va a ser igual a logaritmo neperiano de gamma 1 y gamma 2. Buscamos la ecuación, la copiamos y la pegamos, pero esta vez haciendo referencia a este X1. Buscamos la expresión para logaritmo neperiano de gamma 2, la pegamos y hacemos referencia a X1 también, pero en la otra columna. Estas expresiones las podemos copiar directamente debido a que hace referencia siempre a una columna anterior. Este proceso va a continuar hasta que logremos obtener valores muy similares entre gamma 1 y gamma 2 de la iteración anterior. Fíjense que si nosotros observamos un valor es 1.61 y el valor calculado anteriormente es 1.53. Indiferentemente que no hayamos calculado el error, todavía sigue siendo muy distante. Repetimos entonces el proceso. Expresión de X1, que preferentemente la copiamos mejor. Y cambiamos la referencia de quién es gamma 2 y quién es gamma 1. Hacemos lo mismo con el caso del logaritmo neperiano de gamma 1 y logaritmo neperiano de gamma 2. Desde que puedo escribir la misma ecuación. Y esto también tiene ecuaciones que puedo copiar directamente. A medida que estamos haciendo este cálculo, obsérvese que los valores de gamma 1 y gamma 2 pasan a ser ahora muy similares al dato calculado anteriormente. Es más, pudiésemos asumir de que con un siguiente paso podemos llegar a un error bastante bajo. Por ejemplo, podemos calcular aquí el error y decimos que
Por ejemplo, para el caso de las composiciones, que es lo que nos interesa, podemos hacer un error porcentual. Colocamos un valor de referencia menos el valor anterior entre el valor de referencia. Y podemos agarrar, colocar todo esto y pedir que nos las exprese en porcentaje. Le damos clic derecho, formato de la celda, y en el formato de la celda podemos decir que nos las exprese como un porcentaje. Obsérvese que el error es bastante bajo, solamente en algunos casos pasa de del 5%, que es el error aceptable. Podemos hacer otra iteración más. Buscamos la ecuación, la copiamos, la pegamos y cambiamos la referencia para que sea ahora con el nuevo gamma 2. Y el nuevo gamma 1. El resto de las ecuaciones las puedo copiar directamente hasta la función de error y pegarlas. Verificamos, no, mejor esta expresión, copiamos, pegamos y verificamos que sea con el nuevo x1. Estas sí quedan correctas. Bien, y entonces el cálculo del error, hacemos referencia con el dato anterior y listo. Fíjense que con esta iteración llegamos al error de menor al 1%. Quiere decir que estas son las composiciones de x1 para cada una de las temperaturas, y estas son los valores de gamma 1 y gamma 2 para dichas composiciones. Observemos un momento los datos. Fíjense en el hecho de que se dejó fija, para saber si se dejó fija la letra o el número. Vamos a presionar aquí F4. Ok, se cometió un error. Se tenía que haber dejado fija la letra y se dejó fue fijo el número. Procedemos a realizar ese cambio, presionando F4 hasta que nos quede solamente fija la letra. Las ecuaciones, de por sí, pasan a ser cambios automáticos. Procedemos a revisar, dejamos fijo solamente la parte de la O y la P. Aquí tenemos que cambiar esto, aunque no afectarán los resultados, tenemos que dejar solamente fija la letra y la parte de O y la P. O si quieres, debido a que ya copiamos la misma expresión en cada una de las celdas, podemos eliminar el hecho de que sean fijas
como tal y solamente dejamos fijo el dato de la presión del sistema. Y así evitamos los errores de cálculo anteriores. Vamos a cambiar aquí la 9x1 y le pedimos que ni la O ni la P sean datos fijos. Cambiamos el próximo x1 también. Le decimos que ni la O ni la P sean datos fijos para corregir estas iteraciones. Fíjense que ya con estas iteraciones los errores llegan menos del 1%. Aparecen datos negativos debido a que son es un error que no se encuentra en condición absoluta, sino es un error relativo. Podemos, si queremos, revisar aquí y colocar la expresión sin las constantes. Importante revisarlas todas debido a que están relacionadas entre sí. Tenemos datos constantes, perfecto. Lo único que tenemos que dejar es la celda C11 como dato fijo. Fíjense que de todas las iteraciones llegamos a errores bastante bajos, prácticamente el 0%. Por lo tanto, estas serán las composiciones reales de la fase líquida y estos serán los valores de gamma que correspondan a dichas composiciones. Es un proceso que puede llegar a ser muy largo si se hace a mano, por eso empleamos herramientas de Excel. Ahora, vamos a proceder a realizar los gráficos, ya que tenemos la composición de la fase líquida y también tenemos las temperaturas. Por lo tanto, podemos calcular la curva de burbuja. Y mediante la ecuación de la ley de Raoult modificada, también podemos calcular ya la composición en la fase de vapor con el último dato calculado. Por ejemplo, para calcular Y1 va a ser igual a la presión 1 de saturación por X1, que buscamos el que da menos error, por gamma 1, entre la presión del sistema, que es un dato fijo. Listo. Y tenemos las composiciones en la fase de vapor. Ya que tenemos eso, podemos proceder a realizar el gráfico. Le damos insertar, dispersión, gráfico de curvas suaves, seleccionar datos, agregar y buscamos. Para la parte de burbuja, las composiciones serán el eje X, en este caso las composiciones en la fase líquida, y en el eje Y, borramos esto siempre para poder colocar los datos, buscamos las temperaturas. Vamos a aceptar y agregamos ahora la curva de Rocío. Los valores de las X serán ahora las composiciones de vapor. Borramos aquí y escogemos también las temperaturas. Y damos a aceptar. Fíjese que el gráfico, hasta aquí, le damos clic derecho, le damos mover gráfico a una hoja nueva. Vamos a revisar los ejes.
Fíjense que en este eje podemos cambiar aquí, le damos dar formato al eje y decirle que vaya en máximo sea 1. Ahora, una vez que construyamos el gráfico, observemos lo siguiente. Parecerá algo extraño el hecho de que tengamos una curva que se corte y no tenga la representación que vaya desde la condición del componente 2 hasta la condición del componente 1. ¿Qué está sucediendo en este caso que no tenemos datos en esta curva? Resulta de que las condiciones a las que estamos operando se encuentran superiores a alguna de las condiciones críticas de los componentes. En otras palabras, estamos desplazados en la curva o estamos en la región crítica del sistema. ¿Por qué ocurre esto? Si analizamos la naturaleza física de los componentes, son muy similares entre sí, debido a que tienen bajo peso molecular, los dos son alcanos y tienen componentes como oxígeno dentro de sus características, a pesar de que ellos se repelan mutuamente. Pero observemos las temperaturas de saturación cuando se opera a 100 kilopascales. Esas temperaturas de saturación son bastante cercanas. Quiere decir que manteniendo un sistema a una presión constante, es muy difícil separar los componentes. Por lo tanto, deben utilizarse quizás presiones más bajas. Para eso, luego que hagamos este cálculo, podemos proceder a evaluar el sistema y ver su comportamiento. Por ejemplo, que incrementemos la presión del sistema a 200 kPa y veamos cómo se comporta el gráfico. A medida que incrementemos la presión, va desapareciendo el gráfico porque se hace mucho más pequeño. Ahora, si bajamos más bien la presión, obsérvese que va incrementando la cantidad en el gráfico. Fíjense que aquí el equilibrio no existe a más de 0,25 por indicar un número en la fase de rocío. Podemos seguir bajando, digamos en 10, e ir viendo la interacción. Fíjense que a una presión de 10 se tiene un mejor equilibrio, pero el equilibrio solamente iría a separar las mezclas hasta proporciones relativamente de un 40% del componente 1. Ponemos un kilopascal, que prácticamente estamos en condiciones de vacío. Fíjense que el comportamiento se acerca más a un resultado esperado, pero no logramos todavía llegar a un 100% de separación. Si llegamos a valores bastante astronómicamente bajos, se puede llegar a tener un comportamiento que se acerca a lo que uno espera. Pero fíjense que no llega hasta la composición del componente 1. ¿Qué implica esto? La mezcla no puede ser separada a un 100%. Esto quiere decir que las condiciones del sistema tienen que ser operadas en la cual pasan a ser tan similares los componentes que no logran separarse entre sí. ¿Cómo podemos también relacionar esto? Si observamos el gráfico PXY, ellos forman una mezcla azeotrópica. Fíjense que al colocar esta mezcla azeotrópica, el equilibrio se alcanza aproximadamente en un 78%. Quiere decir que a partir de aquí no logra ser separada la mezcla. Ahora observemos el gráfico 2. Fíjense que para que se pueda separar esa mezcla y poder llegar hasta casi un 88-87% de composición, se requiere llegar a presiones de vacío total, lo cual es impráctico debido a los costos asociados.
Entonces, si trabajamos la presión de operación, nuestro sistema nos queda que solamente puede ser trabajado en las condiciones a no más de un 20% del componente 1. Si nosotros decidimos hacer un proceso de separación de la acetona y el metanol, es preferible operar a temperatura constante variando la presión del sistema que operarlo a presión constante variando la temperatura, debido a que se obtiene mayor cantidad de rendimientos. Observe la diferencia entre el gráfico TXI y el gráfico PXI, donde se obtiene mayor porcentaje manejando una temperatura fija que manejando una presión fija.